basta. Hoy les voy a mostrar en este video cómo soy. En realidad cómo soy, qué me gusta, y por eso no tenemos intro. No vamos a poner un Bahamut, no vamos a poner un Zero, ni un Mega Man, ni animaciones chidas. Hoy les voy a mostrar lo que yo soy y qué es lo que quiero ser en realidad, amigos. Y muchas gracias por su apoyo. Este video no es ninguna crítica hacia nadie en particular. No se busca afectar nada ni a nadie. Es mi visión del mundo. Es solo mi ciencia ficción personal. Como cuando juego videojuegos. No se lo tomen tan en serio. Diviértanse y sean felices. Bienvenidos a la Tododería Gamer. ¿Cómo piensa un autista gamer? El autismo es una condición relacionada con el desarrollo del cerebro que modifica la manera en la que una persona percibe y socializa con otras personas, lo que causa comportamientos diferentes a las personas normales en la interacción social y la comunicación. El autismo no es una enfermedad, ni un trastorno, ni una afección. Tener autismo no es una discapacidad. Simplemente tener autismo es ser una persona diferente, que piensa y siente de otra manera. Así como las personas normales son únicas, especiales y valiosas, las personas con autismo también son únicas, valiosas y tienen características que las hacen especiales, con cualidades diferentes que forman parte de su identidad personal, con los mismos derechos y responsabilidades. Hola, yo soy WebNash del canal de Maca. Y tengo una variante del autismo llamada síndrome de Asperger. Desde pequeño. Desde tan pequeño. Ok, ahí va. Desde pequeño vi la vida de diferente manera a las personas normales. Nunca pude encajar en la sociedad. Ni siquiera pude encajar en mi propia familia. Todo el tiempo perdí amigos. Siempre me sentí solo e incomprendido. Siempre me sentí criticado y hecho a un lado. Tal vez no fue así, pero yo me sentí de esa manera y sigo teniendo ese sentimiento de aislación. Por eso, el día que pude interactuar con un aparato llamado videojuego, sentí una conexión. Cuando toqué el control de un Atari 2600 y vi ese gusanito caminando, yo movía ese gusanito. Ese día interactué con algo que no me criticó. Me aceptó y me encontré a mí mismo. Siempre busqué no estar solo. Por eso quise tener novia. Por eso quise tener amigos. Por eso quise tener hijos. Hoy comprendo que los videojuegos siempre estuvieron allí para mí. Para sentirme bien, para sentir que soy alguien, para saber que existo. Me tengo a mí. Por eso existe el mí mismo. Mi yo que me quiere, mi yo que soy yo. Gracias, mí mismo. De nada. Por supuesto que nadie normal me va a entender. Es por eso que hoy, el día que escribo esto, decidí
ser yo mismo, sin miedo, sin pena, sin vergüenza, ni morbo, ni orgullo, porque no sé qué es toda esa verborrea humana, porque no me da pena ser quien soy y no puedo ser de otra manera. Hoy tengo 43 años y siempre he jugado videojuegos. Hoy, sin lugar a dudas, me declaro gamer. Soy videojugador. Hoy voy a poner mi bocina con música del Contra de 8 bits de la vieja NES y del Final Fantasy VI de la Super Nintendo de 16 bits, que son de los soundtracks que más me gustan. Y después voy a poner el del Señor de los Anillos para sentirme que soy Bilbo Bolsón de Bolsón Cerrado, escribiendo mis memorias. Porque tiene mucho tiempo que quiero ser yo. Traigo pegada una calcomanía de vinil adhesivo de League of Legends en el carro y la traigo pegada por dentro para que nadie pueda quitarla. Aunque LOL sea un juego desesperante y estresante, me encanta, me gusta mucho. Lo malo es que me envicia mucho. ¿Cómo fue que decidí ser videojugador? No lo decidí, simplemente me empezó a gustar. La curiosidad embargó mi mente de pequeño. Siempre estuvo esa sensación de querer saber más de ese maravilloso mundo detrás de cada videojuego que jugaba. Cuando vi ese cartucho de Castlevania, pensé en acabarlo. Recuerdo claramente el día que vi ese cartucho de NES, con Simon Belmont, con su portentoso látigo, de fondo el castillo con la cara de Drácula en su máximo esplendor. Mi alma brilló. Recuerdo que eran vacaciones de verano. Todo mundo quería ir a la playa. Los primos querían ir a ver chicas en bikini. Los tíos querían un pretexto para ir a alcoholizarse. Mientras yo solo quería jugar Castlevania. Yo quería luchar contra Drácula. A mí, ¿qué me importa el sol y el mar? A mí no me importa la ensalada de atún, ni nadar. No, yo quería luchar contra Frankenstein. Pegarme un tiro con el hombre lobo. Quería darle unas cachetadas a las momias de Guanajuato. Pero ese cartucho de NES no era mío, era de mi primo. Y por más que intenté acabármelo, no pude. Qué frustrante fue no haber podido darle sus nalgadas a Drácula. Excelente. Todo está saliendo muy bien. ¡Oh! He sido bendecido. Porque yo lo imaginaba. No era Simon Belmont el que llevaba ese látigo. Era yo, bien mamado, con músculos en los músculos. Haciendo corajes con las cabezas de medusa voladoras, con los chaparros saltarines enfadosos del infierno. Esos energúmenos se llaman Fleaman, por si no lo sabían. También les dicen hombres pulga. Suéltenme, suéltenme con ese cartucho de NES hasta hacerlo tiras y acabarlo. No me hubiera rendido nunca hasta sacarle cada uno de sus secretos. Es más, voy a ser totalmente honesto. Nunca lo terminé. Castlevania 1 de Nintendo NES es uno de los unicornios que nunca capturé. Pero algún día lo haré. ¿Por qué? ¿Cómo fue posible ese suceso? ¿Por qué prefiero
a los videojuegos que a la gente. Las personas no tienen la culpa. No es que la gente esté mal. Lo que pasa es que esta realidad no me gusta. Por eso soy muy bueno creando historias, personajes en mi mente. En mi mente puedo viajar, teletransportarme, levitar. En mi mente suceden cosas maravillosas, increíbles. Dentro de mí sucede el viaje del héroe. La constante es siempre el desarrollo personal, el esfuerzo, la aventura. Como quisiera contar todas esas historias que han pasado en mi mente. Cómo creé personajes mitológicos. Cómo creé aventuras de series increíbles de leyenda. Cómo quisiera que salieran de mi mente. Están atrapados allí, siempre viviendo sus aventuras. Siguen luchando contra dragones mantícora. Por eso quiero hacer videojuegos. Por eso quiero sacar adelante este canal. Porque quiero crear, quiero inventar, quiero ser libre. Libérenme con su apoyo, sus likes, sus comentarios, sugerencias. Y ayúdenme compartiendo mi contenido, por favor. Y muchas gracias por visitarme en Macá, en esta hermosa aventura de hacer lo posible, de hacer lo que me gusta, de buscar la manera de vivir, de crear, diseñar y programar videojuegos. Gracias, los amo.